Rocío Guavi, nos llegó una pregunta que me encantaría poder responder con la información que me dio la experta. Y decía así: mi nombre es Nuria, ¿la leche es buena? Porque escucho muchas cosas y ya no sé, porque dicen que si tiene transgénico, etcétera. Bueno, Nuria, lo que me comentaba Rocío Guavi es que la leche, mientras tú la puedas digerir, no es mala, de cualquiera, leche de cabra, leche de vaca, mientras a ti no te inflame y no te quede mal en el estómago, no te sientas mal. Mientras tanto, puedes seguir consumiéndola y es mejor que sean productos orgánicos, o sea, que la leche que vayas a comprar tenga el simbolito de orgánico, porque así te aseguras de que tenga menos procesos químicos e industrializados que de lo contrario cuando no es orgánico, que bueno, sabemos que tiene muchas más hormonas, etcétera, etcétera. De todas formas, si quieres más información, escríbenos a nuestro WhatsApp y ahí te ponemos en contacto con la nutrióloga para que ella te pueda dar una respuesta mucho más personalizada. Y hablando de salud, nos vamos a quedar platicando del tema de salud, pero hoy un tema lindísimo y especial, de las curiosidades tanto de las embarazadas como del feto y de los bebés, o sea, de todo, curiosidades en general. Así que si por ahí usted tiene alguna preguntita o algo que se le haga interesante o curioso o quiera desmentir, esta es la oportunidad para hacerlo, porque tenemos a los expertos en nuestra sección de salud, así que adelante. Y qué gusto recibirlos como siempre, como cada jueves. Para mí es un gran placer, doctores. El gusto es nuestro, poder compartir con tu auditorio, con la doctora Carla, y que en este programa. Y hoy vamos a hablar de las curiosidades que tienen que ver con el desarrollo del embrión, del feto y del recién nacido durante todo el trayecto que ocupa este tiempo. Lo primero que tenemos que decir que para que ocurra un embarazo, lo primero que tiene que haber es una relación sexual y de ella un espermatozoide es capaz de alcanzar el óvulo, fecundarlo, y a partir de ahí empieza entonces el milagro de la vida. Que el ser humano, el varón, eyacula alrededor de 250 millones, siempre más de 100 millones de espermatozoides, y solo uno es capaz de fecundar al óvulo en el caso de que la mujer ovule. Hay que decir que todos los meses en mujeres normales va a ocurrir una ovulación 14 días antes de la próxima menstruación. Por eso nunca sabemos con exactitud en qué momento puede estar la mujer fértil. Entonces, uno de esos espermatozoides es capaz de fecundar ese óvulo. Ahora bien, está demostrado actualmente que es la mujer o el óvulo con su membrana pelúcida quien selecciona el espermatozoide. Wow. Antes pensábamos que era el espermatozoide que más rápido llegaban, pero se ve que a pesar de que llegue un grupo de espermatozoides, ella selecciona cuál es el que quiere que penetre y después cierra esa membrana herméticamente para que ninguno de los otros 250 millones de espermatozoides pueda entrar. ¡Qué simpático es eso! Por ahí empiezan las curiosidades. Entonces, el embarazo dura, como habíamos dicho, 40 semanas a partir del primer día de la menstruación, de la última menstruación, a partir del primer día de la última menstruación, dura 40 semanas el embarazo. Ahora bien, durante todo este desarrollo van a ocurrir muchas cosas, tanto en el embrión, en el feto, como en el recién nacido. El embrión va a ser hasta las 11 semanas. Okay. A partir de las 11 semanas vamos a llamar feto. Okay. Y por supuesto, después del nacimiento, recién nacido. Entonces la doctora va a ir mencionando algunos aspectos relacionados con este desarrollo, tanto del embrión como del feto. Así es, mira, es curiosísimo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es importante decir que en el primer mes, alrededor de las 4 semanas, un poco más, tal vez, ya existe un desarrollo cerebral, no completo, pero ya existe un desarrollo cerebral de este feto. Y alrededor de la semana 6 de embarazo, ya podemos comenzar a escuchar los latidos cardíacos de ese feto. Que es normal que la gente sepa que oscilan entre 120 y 160 latidos, o sea, es el doble de lo normal que tiene un adulto sano, y esto, o sea, forma parte de la normalidad. Alrededor de las 11 semanas es curiosísimo porque ya empieza a tener sensaciones táctiles, es decir, ya ese feto, porque este embrión, perdón, todavía está en ese inter,
se comienza a tocar la cara, los ojos, la nariz, y alrededor de las 12 semanas ya hay un mayor desarrollo. ¿Cómo lo sabemos? Muchas veces mediante el ultrasonido. Cuando lo molestamos existe una reacción normal como de cubrirse. Ay, qué y lindo. tocar la pared abdominal alrededor de las 12 semanas. Esto es por ahí de las 12 semanas de Exacto, embarazo. de las 12 semanas de embarazo. Estamos hablando del primer trimestre. Exacto. Ya para el segundo trimestre de embarazo, alrededor de la semana 16, para que vayan entendiendo, ya hay ya comienza, ya por lo general alrededor de la semana 18, la paciente que no tiene bebés previos, comienza a percibir estos movimientos fetales, y alrededor de la semana 19-20, la paciente que no tiene hijos previos, o sea, la paciente nulípara, comienza a percibir también esos movimientos fetales y es normal. Okay. Como decíamos en otras emisiones, sensación de burbujeo al inicio, y ya luego, a medida que vaya avanzando ese embarazo, va a ir tocando la cubierta abdominal este feto, perdóname, ya para esta época es un feto. Mira, además de esto, las curiosidades más importantes ocurren en el segundo trimestre a partir de la semana 24. Quiero agregar algo en la 16. Sí. En la 16 semana, un hecho muy curioso, me quiero agregar para no traspasar ese momento. Ya los varones pueden tener erecciones. No. Sí, todo esto se demuestra a través de la ventana del ultrasonido. O sea, Claro. todo lo que estamos diciendo es absolutamente demostrado. No estamos inventando Claro. nada. Son cosas que están demostradas. Y podemos ver cómo en la estimulación de los genitales, él puede, en el caso de los varones, tener erecciones. Por tanto, ya empiezan las sensaciones a surgir en la 16. este feto, y ya la doctora te va a seguir diciendo cómo Más o empieza a menos tragar, cómo alrededor, empieza a exacto. orinar. Más o menos alrededor de las 24 semanas ya podemos tener expresiones faciales simples. Es decir, ya ese feto tiene, hay sonrisa, incluso si hay estimulación a través de la cubierta abdominal. Muchísimas veces cuando queremos estimular ese feto mediante ultrasonido, si está dormido, para que haya movimientos fetales, este feto puede hacer expresiones de desagrado. Pueden fruncir el ceño como sensación de enojo, de molestia Ay, mi vida. ante esa incomodidad. Y estamos hablando solamente en el segundo trimestre, a partir de las 24 semanas, y es curiosísimo que sea tan pronto. Wow. Además de eso, en esta etapa del embarazo, el feto empieza a abrir los ojos, abre los ojos por primera vez. No hay que decir que no hay un desarrollo visual completo, el feto no va a ser capaz de Sí, que observar. no ve que está allá adentro. Exacto. Sin embargo, hay una respuesta a la sensación de luz. O sea, tú incides luz en el abdomen. De hecho, hay pacientes que tienen una exposición al sol no prolongada. Por ejemplo, estas pacientes que van a la playa, y hay sensación, una respuesta positiva en el feto. Y si haces incides una luz sobre la cubierta abdominal de manera insidiosa, directa, el feto tiende a protegerse de esa luz. Como cuando te pones una linterna en la mano y se te transparenta y Así se te ve mismo rojo. es. Exacto. Mi vida. Curiosísimo. Además, súper importante que hay desarrollo olfatorio en esta época. Por eso le decimos a las pacientes en el segundo trimestre, súper importante que no cambien de aroma. Si usted usa un tipo de perfume, que sea ese específicamente que use durante todo el embarazo, porque es uno de los sentidos que más se desarrolla durante esta etapa fetal y además en la neonatal. Y tienden a reconocer los olores de la madre, son los que más reconocen. De hecho, los primeros 15 días se tardan un poco más en reconocer los olores y los sonidos del padre, otro tipo de familiares, pero de la madre sí, y comienzan a tener sensaciones degustativas. Saben cuál es la sensación que le gusta más y la que menos. Es más, tú incides, la madre deglute, porque tengamos en cuenta que el fetito empieza a deglutir mediante el líquido amniótico, que es el medio de intercambio, ya sea de sustancias y de alimentos. Y él dice que le gusta y que no Si le la madre ingiere algo dulce, de hecho es una de las formas que nosotros usamos para estimular ese feto, cuando en ultrasonido tal vez no tenemos la sensación que queremos, estimulamos al feto dándole a la madre un caramelo, está dormido, un chocolate, y reacciona el feto con movimientos fetales porque tiene la sensación de gusto. Es más, y es importante decirlo al aire, las pacientes que se alimentan, que tienen una alimentación saludable durante el embarazo, sobre todo segundo y tercer trimestre, esos son niños que durante la etapa neonatal e infantil tienden a ingerir alimentos de manera más fácil. No son niños tan quisquillosos. Wow. Sin embargo, si usted se alimenta en esta etapa de manera poco saludable, son niños que luego a la hora de incorporar alimentos nuevos tienden a costarle más trabajos. Desde esta etapa Esto está Es que impresionante. desarrollo. Intraútero, cuando la madre come salado o come ácido,
tú ves las expresiones, las Desespero. muecas que hace el bebé de desagrado. Sin embargo, cuando come dulce, que es más agradable, pues él tiene... Ay, qué cosa tan linda. Nos llegan preguntas, Doc, si queremos rápidamente antes de que se nos vaya el tiempo. Dice, bueno, saludos a los doctores. Pregunta, ¿en el embarazo puede ser manipulado el bebé si viene con algún problema en el vientre de la madre? ¿Cómo manipulado? Me imagino que se refieren a lo mejor a una amniocentesis. No, o tal una vez, cordocentesis. o en una posición anómala, por ejemplo, que venga en pelviano, si uno puede dar alguna versión externa. Me gustaría que esa pregunta que aclare la pregunta. ¿a qué se refiere específicamente? Mientras voy a ir haciendo otra. Dice, mi nombre es Mirna. Saludos, Mirna. Es mi primer embarazo. ¿Cada cuánto tengo que estar sintiendo el movimiento de mi bebé para saber que todo está bien? Mira, los movimientos fetales, Mirna, que no tiene bebés, primero debe estar consciente de que lo va a sentir alrededor de las 19, 20 semanas. Y es normal. Ahora, ¿cómo sabemos si los movimientos fetales son normales? Podemos medirlo 3 veces al día y en un periodo de 10 minutos podemos sentirlo una vez o en un periodo de 1 hora 3 veces. Y eso es normal. Que tenga en cuenta de todas maneras, Mirna, que es algo relativo, o sea, la cuestión de saber cuántos movimientos fetales son normales o no, no es absoluto, ¿ok? Hay madres que se preocupan tal vez un poco más, si tienen más movimientos, todo lo contrario, eso no es algo que nos deba preocupar. Sin embargo, si usted está acostumbrada a tener, no sé, 4 movimientos fetales en 1 hora, y los mide así con el reloj y de pronto comienzan a disminuir los movimientos fetales a tal punto que usted lo va a saber, que le preocupe o deje de sentirlo, ahí sí tiene que acudir a un profesional. Excelente, excelente. Por ahí otra preguntita dice, ¿qué tan cierto es que si me expongo al sol estando embarazada puede dañar al bebé? Para nada. No. Absolutamente no. Acuérdense que el embrión y el feto se encuentra rodeado de líquido amniótico en una cavidad amniótica, protegido además por un músculo muy poderoso, que es el músculo del útero. Incluso en los traumas, en los accidentes automovilísticos, es muy raro cuando el bebé sufre. Incluso tengo una anécdota de una cesárea post-mortem, o sea, una mujer que en un accidente perdió la vida y el bebé no le pasó absolutamente nada. Wow. Y pudimos hacer una cesárea post-mortem, así se llama, y obtener un bebé vivo. Wow, eso está interesante. Porque el accidente impresionante. resultó ser también cerca del hospital. Sí, hubo una serie de factores. Hubo una serie de favorecieron. factores que contribuyeron a que eso se pudiera hacer. Totalmente. Pero esto es importante que sea. Totalmente. Y bueno, una pregunta, ¿qué tan cierto es que hablarle al bebé le hace bien? Mira, es importantísimo, Mucho bien. curiosísima esa pregunta, porque alrededor de las 24 semanas también hay un desarrollo auditivo. De hecho, es de los sentidos que más desarrollado está en esta época. Entonces, desde inicios del embarazo le decimos a la paciente que le hable a su embrión en esta época para que haya un vínculo afectivo. Sin embargo, sí o sí hay que hablarle a partir del 2º trimestre porque comienza a percibir los sonidos de la madre, del resto de la familia también, pero de hecho tú incides, puedes realizar un ultrasonido y puedes encontrar estimulación positiva según le he hablado. Y es más, existen ya dispositivos que se colocan en el abdomen como si con adherencia, con música clásica. Hay que decir que tiene que estar por debajo de los 75 decibeles, porque recordemos que ese feto está adentro del líquido amniótico, lo que significa que a través de este medio se pasa el sonido más aumentado. ¿A dónde voy? No puede ser música muy alta. Y además de hablar la estimulación, de hecho se comprobó científicamente que hay un mayor desarrollo neurológico en los niños neonatos e infantes que durante la etapa prenatal los padres le colocaron música y estuvieron estimulándolos verbalmente. Y quiero agregar ahí la importancia de lo que decían antes las abuelitas, evitar las discusiones durante el embarazo, porque esa voz exacerbada, esos gritos traumatizan, eso está demostrado. Eso está más que demostrado científicamente, al feto, eso está demostrado. Por eso la armonía durante el matrimonio que nos pedían tanto nuestros abuelos, nuestros padres. A ver, no discutan en el embarazo, eso que dicen con tanta... Es científicamente, de hecho, es lo que dice el doc, se liberan catecolaminas, dopamina, Increíble. noradrenalina y ese feto se altera. Y si haces estudios en ese feto, en ese intraútero, vas a comprobar que las catecolaminas están aumentadas y pueden llevar incluso a un desarrollo anormal de ese feto, o sea, un crecimiento no suficiente o un parto pretérmino. Wow, me encantaría seguir hablando de este tema porque es fascinante, pero ya tengo el tiempo encima.
¿Qué les parece si a la próxima seguimos Así es. tocándolo? Tocamos Claro el que tema, sí. Porque claro. está divino. Hay me muchas encantó. cosas de qué hablar Sí. todavía. Perfecto, doctores, muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. ustedes. Y nos vemos entonces la próxima semana. Con otras Claro que sí. curiosidades. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Usted no se despegue. Esto está que arde. Ahí en